Hola, buenos días, señores. Eh, Agradezco enormemente la invitación la comunidad educativa y el profesorado del colegio y de los alumnos por haberme invitado y hubiese querido estar presente, pero problemas que acarrean a mi salud me hace imposible estar este año en todos los actos porque estoy teniendo muchos problemitas de salud. Entonces decidí con uno de los profesores grabar el audio para que se los pase a ustedes. Nada más que más para saludarlos y hacerme conocer. Yo ya estuve una vez con ustedes, donde lo hicimos el acto cortito, pero más adelante vamos a hacerlo completo a la jornada de Malvinas que yo tengo y va a ser más lindo y mejor. Y bueno, quería saludar el personal directivo, a los profesorado y a ustedes, alumnos, que son lo más importante del colegio. Mi apellido es Maggio, Héctor Edgardo es mi nombre. Fui incorporado en el año 81 como soldado conscripto al Regimiento 4 de Infantería de Montecaseros Corrientes. En el 20 de junio de 1981, 20 de junio de 1981, juramos a la bandera, nosotros juramos a la bandera defenderla hasta perder la vida si fuera necesario. Y yo creo que lo hicimos con mucho orgullo y muchos compañeros quedaron allá truncada su juventud, su edad, sus 18 años quedaron allá tirados en la tierra malvinera por el juramento que hicimos. Yo creo que no estamos arrepentidos nadie de haber hecho lo que hicimos y de haber caído los que cayeron. Yo creo que si volvería a suceder lo mismo, que siempre lo conversamos con nuestros superiores, lo volveríamos a hacer con mucho gusto, porque era otra la educación que teníamos nosotros en esa época. Era el respeto a los mayores, el respeto a los símbolos patrios, el respeto a los himnos. ¿Por qué ustedes nunca se imaginaron por qué ponen en los actos los himnos cantados en pendrive o en CD? Porque ya en el colegio ni siquiera enseñan a cantar el himno nacional. Entonces lo ponen cantado para que lo acompañen al que canta en el disco. Y eso nosotros lo hacíamos a veces a capela, sin música. Eso fue el juramento de bandera. Eh, la jornada de soldado siguió como instructivo al campo de batalla, al campo de instrucciones durante todo el año hasta el, el 9 de abril. El 2 de abril se toma Malvinas. Nosotros estábamos en la cantina del regimiento, estábamos tomando gaseosa, habíamos terminado de almorzar y estábamos conversando, mirando televisiones. Entonces era ATC y alguno, el que tenía, comía un sándwich y el que tenía compraba una gaseosa y tomaba. Bueno, nosotros mirábamos ATC nada más. Y bueno, y ahí sale el informe donde dice que hemos recuperado Malvinas. Fue todo un gran orgullo, un griterío dentro de la cantina, pero nadie se imaginó lo que iba a pasar hasta que se presenta un capitán de otra compañía. No era nuestro jefe nada, sino era jefe de otra compañía, donde nos llama la atención y nos manda a cada uno a su compañía, a que nos pongamos a las órdenes de nuestro jefe de compañía, ¿no? Y bueno, cuando llegamos a las compañías que estaban ahí nomás, nos dicen que tenemos que ir al campo de instrucción, que que preparemos el bolsón portaequipo, pasemos por la sala de armas para agarrar los fusiles, los cascos, los cargadores, las municiones y a los camiones que nos vamos al campo de instrucción. Ahí estuvimos 3 días en el campo de instrucción, tirando, haciendo toma y cambio de posición, haciendo pozos zorro. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué nos vamos al sur? Decían. No nos decían, nunca nos dijeron nos vamos a Malvinas, nos vamos al sur. Y bueno, cuando volvemos caminando de allá del campo, que eran casi 35 kilómetros, el Cambaí se llama un campo en Corrientes, en Montecasero,
ya estaba el tren dentro del regimiento. El tren con todos los vagones dentro del regimiento, y ahí estuvimos en la compañía unos segundos que nos dieron colino, nos dieron una frazada, algunas cositas nos fueron completando, y al tren, a embarcar al tren. En el tren partimos hasta la estación de trenes que está ahí más o menos a 40 cuadras, más o menos 4 kilómetros desde el regimiento al pueblo. Ahí paró para que la gente se despida de su familia. Nosotros estábamos a 700 kilómetros de acá de Resistencia, así que imagínense, a mí no me despedía nadie. Y bueno, y estuvimos ahí, habremos estado media hora que la gente se despidió de toda su familia, los soldados se despidieron de su familia, pero nadie sabía que no nos íbamos a Malvinas, íbamos al sur, nada más que al sur. Y de ahí fuimos hasta Entre Ríos, Paraná, donde tomamos un vuelo a Comodoro Rivadavia. De Comodoro Rivadavia otro vuelo a Río Gallego, que era el regimiento del Río Gallego, era el que teníamos que cubrir nosotros, porque ese regimiento ya había ido a Malvinas, que era el regimiento 29 de Infantería 29 de el coronel Zaineldin. El problema es que cuando llegamos nosotros a ese regimiento ya estaba cubierto por otro regimiento, entonces ahí en Río Gallego estuvimos 2 horas y media, en otro vuelo a Malvinas. Muchachos, van a conocer Malvinas, vamos a Malvinas. Qué bueno, todo va a ser así como pasó con Chile, que fueron todos a Chile, al sur, ahí en el sur, después tuvieron como un mes ahí, y después volvieron toda la casa. Nosotros íbamos a conocer Malvinas, la tierrita que siempre nos enseñaron en la primaria a dibujar en el mapa, porque antes yo soy de un pueblo acá a 60 kilómetros, Cotelay se llama mi pueblo, no había mapas hechos, teníamos que dibujarlo al mapa con papel de calcar. Y ahí dibujábamos la islita Malvinas, que nos acordábamos, esos 2 pedacitos de tierra allá sola en el medio del mar. Y bueno, y ahí íbamos a conocer Malvinas. Ese era el orgullo que teníamos, lo más grande, la alegría que había porque íbamos a conocer Malvinas. Pero nadie sabía lo que iba a pasar después en Malvinas. Y así llegamos al aeropuerto de Malvinas y nos embarcaron en camiones hasta Moby Brook, que era la parte donde estaba el regimiento de ellos, de los ingleses. Cuando tomaron Malvinas los argentinos, lo agarraron prisionero de allí, quedó la estructura, y hasta ahí estaba toda la parte de los helicópteros, estaban ahí estacionados, ¿no? Y bueno, y nos llevaron los camiones hasta ahí, hasta Moby Brook. Estando en Moby Brook amanecimos, lloviznaba, el clima ya no nos gustó de entrada porque era un frío, un viento impresionante. Cuando veníamos en el avión, un calor con camisa, y veíamos que los que bajaban la escalera y se formaban abajo en el aeropuerto, empezaban a buscar los bolsones, a buscar pullover, campera, a ponerse todo lo que tenían porque era impresionante el frío que había. Hasta que llego yo a la puerta para bajar a la escalera y me recibe el viento ese, que era de 160, 170 kilómetros por hora, el viento frío del mar, parecía como que te pasaba de lado, no era que te pegaba, te pasaba de lado a lado el viento. Y bueno, bajamos la escalera a buscar pullover, manta, todo lo que teníamos, y bueno, y así llegamos a Moby Brook. Ahí hicimos carpa, ya era como las 7 de la tarde, y a la noche nos dicen que al otro día temprano teníamos que desayunar porque nos iban a llevar los helicópteros al lugar donde íbamos a defender supuestamente nosotros, donde íbamos a hacer nuestro vivac, digamos. Y bueno, sí, efectivamente fue así. Al otro día temprano nos levantamos, desayunamos un cocido caliente y a los helicópteros, a desarmar todas las carpas, a los bolsos y a los helicópteros. Los helicópteros entrábamos 4 u 8 soldados, 4 y 4 de cada lado, más los 2 pilotos, las compuertas abiertas, y teníamos que ir prendidos uno de 8, de donde sea, de donde encontremos un palo, un caño o algo, ahí nos prendíamos porque las compuertas iban abiertas. Imagínense el helicóptero volando a 500, 600 metros de altura del mar, veíamos toda la estructura de cómo tomaba vuelo el helicóptero, y era algo peligroso, ¿no? Porque
Llegaba a caer uno, caíamos cuatro, porque estábamos todos prendidos. Y bueno, y así llegamos a Montelop, un cerro que estaba frente al aeropuerto. Pero había una hondonada del mar que entraba en la isla y más o menos se hacía casi 30 kilómetros donde había el puente que era donde desembocaba en Moby Brook, a donde estábamos anteriormente nosotros. Pero esos 30 kilómetros lo hicimos en helicóptero con todo el equipo y fuimos y nos tiraron ahí en la montaña y bueno, y que cada cual busque el lugar donde va a estar mejor y bueno, y ahí empezamos a buscar el lado donde menos viento había porque el viento era impresionante, el viento siempre. Los 74 días que tuvimos en Malvinas, el viento era impresionante. Y la llovizna, el frío, después el famoso viento blanco, la lluvia que con el viento fuerte que hay, las gotas de agua se hacen como bolitas de hielo. Y eso te pega, te castiga el cuerpo una barbaridad. Y bueno, y eso todo tuvimos que aguantar. Y ahí estuvimos, hicimos el vivac ahí, llegó el cañón, yo era apuntador de un cañón 105, llegaron en otros helicópteros los cañones y lo alzamos a la montaña y bueno, y que dejaba apuntando hacia el mar, donde posiblemente habría un desembarco de los ingleses, porque eran playas de desembarco que había ahí, era para posibles desembarcos. Y, y bueno, y ahí estuvimos tranquilos, comíamos, dormíamos, hacíamos la guardia, vivíamos dentro de la carpa porque era imposible estar afuera, o si estábamos afuera teníamos que ir contra las piedras porque era impresionante el frío que hacía, y hacer un jueguito y tratar de no hacer tanto humo para que no se vea el humo de que ahí había gente. Hasta que un día nos traen un radar y nos ponen en una casamata que era de la Segunda Guerra Mundial, que estaba todavía instalada ahí y había un equipo de radio que habían agarrado la casamata para ellos vivir ahí adentro. Y bueno, le instalaron un radar para tirar misiles, porque esa era una de las rutas por donde entraban los aviones ingleses. Eso era todo imaginativo todavía, no pasaba nada. Hasta el 1 de mayo, que fue el primer ataque inglés a las 4:30 de la mañana, me acuerdo bien, porque yo estaba de guardia, y siempre se tiraba del aeropuerto, tiraban los soldados, tiraban así al aire, y siempre era para calentar las correderas de las armas, porque se congelaban y se endurecían. Pero ese día era impresionante el tiroteo que se armó. Entonces yo me voy y le aviso a mi cabo, a mi jefe de grupo que vivía con nosotros en la carpa, le digo, parte por cabo González, sí, ¿qué pasa, soldado? Me dice, no sé lo que pasa en el aeropuerto, es impresionante cómo están tirando, porque veíamos todo de enfrente nosotros. Me dice, vaya, sus pozos, soldado, ¿no es que están atacando a los ingleses? Y ahí miro por la hondonada esa de 30 kilómetros que le había dicho anteriormente, que estaba del mar y del otro lado estaba la ciudad, parecían mosquitas que pasaban por el trasluz del mar y eran los aviones ingleses que iban al aeropuerto a bombardear. Bueno, ese fue el primer ataque aéreo que hubo, que lo vimos todo desde afuera, ¿no? Porque pasaban nomás por arriba nuestro y se iban al aeropuerto. Ellos querían bombardear el aeropuerto. Y bueno, y al otro día, bueno, nos enteramos de todo lo que se hizo, ¿no? Las bajas que hubo, la destrucción que hicieron. Y al fondo después vemos tres siluetas en el fondo del mar, allá cuando se junta el mar con el cielo, bueno, que se hace una línea, ahí se veían tres monturitas que venían. Y dice uno de mis jefes, dice, esas son tres fragatas. Ahora hay que ver si son nuestras o son de los ingleses. Y cuando más o menos que habrán hecho, qué sé yo, unos 10 minutos de avanzada hacia nosotros, porque veíamos tres puntitos nomás y se iban agrandando a poco. Ahí se dan vueltas, al darse vueltas se ve la panza blanca de las tres fragatas. Se ponen de costado y bueno, y pegan toda la vuelta y se ponen frente al aeropuerto. Nosotros veíamos todo eso. Se ponen frente al aeropuerto y ahí empieza automáticamente, ni bien se quedaron ahí, anclaron ahí, empezó el bombardeo de ellos hacia el aeropuerto. Y era una de tiroteo, boom, 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 boom. Las tres fragatas tiraban, impresionante la cantidad de fuego que tiraban, que tenían.
Y nosotros tirábamos de acá también, nuestra artillería le tiraba a ellos, que nosotros veíamos todo, y no llegaban los tiros, caía el proyectil caía en el mar, no le llegaba a la fragata. Hasta que pasaron por arriba nuestro 3 Mirage, 3 aviones nuestros, y ahí fueron y le bombardearon a la fragata, que la hundieron a una fue averiada y la otra rajó. Ahí empezó la guerra, ahí recién tuvimos conocimiento de dónde estábamos parados y qué era lo que teníamos que hacer y de qué nos teníamos que cuidar. Ahí empezó el calvario, ¿no? Ahí empezamos a tener conciencia de lo que estaba pasando. Y bueno, y así después tuvimos un ataque, cuando instalaron el radar ahí, los aviones localizaron el radar porque de ahí le tiraban misiles y le bombardearon al radar, donde una de las bombas cayó, hizo el borde de la explosión, hizo con el borde de la trinchera de un compañero, y la tierra y piedra que levantó la bomba los tapó, los sepultó a los 3 compañeros que estaban ahí. Y después los sacamos, por supuesto, estaban todos golpeados. Y otro compañero tiró 3 bombas, tiraron ahí, 2 reventaron y una quedaba lejos así, le mirábamos de lejos, y como 1 metro de largo tenía, a lo mejor un poco más, y como, qué sé yo, 40, 50 centímetros de diámetro. Era una bomba de 600 kilos, que si llegaba a reventar esa ahí, hacía desastre también, porque había carpas ahí cerca. Y bueno, ahí sacamos los primeros heridos nuestros, y bueno, ahí tomamos conciencia de dónde estábamos. Y así estuvimos hasta que tuvimos una avanzada de los ingleses, una noche, un grupo, el SEAS, se dicen ellos, servicio de, no sé, algo así de ataque, de comando, son que pegan el ataque y se van. Y nos habían atacado y bueno, y tiraron, y que se dio, bueno, una noche. Al otro día nosotros les respondimos el fuego y se fueron todo al carajo. Al otro día viene a la mañana un chinú, hacía como 20 días o menos que estábamos ya ahí y no recibíamos víveres para comer. Viene un chinú y tira la mercadería y se va al carajo, porque en cualquier momento había ataque aéreo. Y bueno, y ahí había que alzar la mercadería donde estaba el rancho, arriba de la montaña. Y había compañeros que habían escondido mercadería porque era tal el hambre que había, porque no teníamos órdenes de comer oveja. Era impresionante la cantidad de ovejas que había y no nos dejaban tocar las ovejas, porque el soldado argentino tenía que dar el ejemplo de la educación y no teníamos que matar ovejas. Entonces los compañeros empezaron a esconder arroz, fideos, hierba, todo por entre la turba, y seguían caminando en columna de uno, así con fila india, con toda la mercadería hasta arriba al rancho donde estaba. El rancho se le dice donde se cocina. Latas de cornebé, guardaron de todo ahí por el caminito. Y a la noche fueron a buscar y no avisaron nada. No dijeron nada que ellos iban a andar por ahí porque íbamos a estar de guardia. Y entonces se escuchan 2 tiros de nuestra arma, que era la 45, y entonces yo voy corriendo con mi FAP y me pongo donde estaba el compañero que tiró. ¿Qué pasó? Le digo. Me dice, no, ya he visto un bulto y le dije alto que envíe y nadie me dio pelota. Me dice, entonces le cagué 2 tiros. Me dice, ¿a dónde? Le digo, acá derecho, allá se ve un bulto, parece entre las piedras esas. Y bueno, y mira, si no hay oveja, no hay oveja, dice gente. Entonces yo le descargo el cargador y bueno, y ahí vienen todos los jefes, vienen a ver qué pasó, porque hubo una descarga de 20 tiros del FAP. Sonó como una Mac. Y me dice, ¿qué tiró, soldado? ¿Con qué le tiró? Con el FAP. ¿A qué le tiró? Allá vimos bulto, se le gritó alto que envío y nadie contestó, entonces le batimos zona. Y la noche anterior nos habían atacado los ingleses, así que estábamos filosos, estábamos nerviosos, estábamos con el miedo y con el nervio. Y bueno, se armó una comitiva y salieron a ver qué pasaba, dónde cayeron las balas, para ver si había alguien por ahí tirado. Y bueno, resulta ser que eran 3 compañeros nuestros que habían ido a buscar la mercadería que habían robado. Pero ya dispararon ellos. La otra vuelta me encuentro con uno de los compañeros, Burger Walter se llama el compañero,
que él era uno de los que también casi ligó un balazo. Pero gracias a Dios no pasó nada con ni uno de los tres, porque como era tan oscura la noche no se veía nada. Se arrastraron como 500 metros y se rajaron porque se armó la batalla. Y bueno, de ahí quedamos ya con miedo, quedamos más atentos, los guardias ya no se dormían, estábamos todos despiertos, ya estaba despierto el guardia y el que le continuaba, hasta que vino el ataque de los ingleses aéreo al radar ese, entonces ya era una zona de peligro, entonces ordenaron de que nos saquen de ahí porque no teníamos por dónde escapar, porque si avanzaban un desembarco ahí en la zona donde estábamos nosotros, la parte de la hondonada que yo les hablaba, nos quedaba 30 kilómetros para caminar, para salir allá al Mobiluc otra vez. Entonces mandaron los Chinook y nos alzaron ahí y nos llevaron a la ciudad, ya eran los últimos días ya. Nos llevaron a la ciudad, ahí estuvimos, nos armamos, nos dieron más municiones, agarramos un poco una bolsita de víveres y nos alzaron a los camiones y nos llevan a Monte Harriet, al frente, allá donde estaba el combate en pleno, donde era el bombardeo. Es más, nosotros veíamos los camiones cuando nos veíamos y las bombas caían a 20, 30 metros de donde iba el camión. Y llegamos a Cerro Dos Hermanas, de ahí nos fuimos hasta Montequén, eran 2 cerros más, y después Harriet, Monte Harriet. Cuando tuvimos el primer ataque inglés, era la Guardia Galesa, que más o menos fue tipo 12 de la noche el ataque, que duró como hasta las 4 de la mañana, donde mi jefe se levanta y levanta un pañuelo blanco con el fusil y entabla una conversación con el jefe inglés y se arregla la rendición nuestra ahí porque ya era inaguantable estar y hacernos matar era de balde, porque ya estaban ellos ahí. Entonces se armó al otro día de la mañana, se armó como la entrega de armamento y, y bueno, y ahí fuimos prisioneros. Hasta que a la semana cae Monte London, donde fue uno de los combates más grosos que hubo, que fue el último cerro, Monte London, donde cayó Monte London y ahí cayó Puerto Argentino. Sí, ya al caer Monte London ya se sabe que la guerra estaba perdida, la batalla estaba perdida y se entregó Puerto Argentino, se rindió. Fíjense cómo el comandante Jeremy Moore, el comandante de los ingleses, pasó por delante nuestro, se fue en un jeep hasta la ciudad y le golpeó la puerta al gobernador para hacerle firmar el papel. Y nadie lo vio. Imagínense cómo estábamos nosotros. Él nos vio a todos nosotros y nosotros lo vimos a él cuando se iba. Que pasó por entre el medio de todo y se fue a la ciudad a hacerle firmar la rendición a Menéndez porque era en vano seguir haciendo matar gente. Y bueno, y ahí se armó la rendición y bueno, y después se armó, nos trajeron a todos de vuelta a la ciudad para que nos juntemos con nuestras unidades y para volver a casa, en el Canberra. Yo vine en el Canberra, un barco monstruoso que desembarcamos en Puerto Madryn. Esa es otra de las experiencias grandísimas que hubo, porque en Puerto Madryn fue uno de los pueblos que nos vio venir a nosotros de Malvinas, nos recibieron ellos a nosotros, y fue cuando salió en el periodismo, salió cuando salió en los libros, en todos lados, ahí en las revistas, dice cuando Puerto Madryn quedó sin pan, porque la gente compraba el pan y nos tiraban las bolsas a los camiones cuando veníamos, un hambre, teníamos una mugre. Ellos vieron como nosotros volvimos de Malvinas. Después de ahí fuimos a Campo de Mayo, ya cuando volvimos al regimiento, ya volvimos con ropa nueva, todo afeitadito, cortadito el pelo, más gordito, ya, pero cuando volvimos de Malvinas al Puerto Madryn fue el pueblo que nos vio cómo volvimos nosotros. Más o menos estamos, chicos, porque los tiempos son muy ingratos siempre y ponerse a hablar de Malvinas es para estar horas hablando, pero me habían dicho que no sé, la verdad que no sé cuánto tiempo he tardado, pero
más de 20 minutos no me daban, así que yo creo que va a haber una próxima visita. Vamos a hacer una jornada de malvinización, no importa el día que sea. Malvinas es todo el año para nosotros, es todos los días. Eh, Va a pasar 42 años de Malvinas y el recuerdo eterno de todos los compañeros que quedaron y el recuerdo a los compañeros que se están yendo, porque ya no estamos yendo. Nosotros los veteranos de guerra ya no estamos yendo. Por eso, como dice un gran pastor de Buenos Aires, dice, no estamos yendo los veteranos, dice. Le pediría que nos aprovechen, que nos pregunten cosas, porque ya no estamos yendo. Así que les agradezco enormemente la invitación que me dieron y lamentablemente no poder estar con ustedes ahí, que hubiese sido un orgullo muy grande estar, pero ya se va a cumplir, ya voy a estar en cualquier momento, los voy a visitar. Muchas gracias, chicos, a los profesores, a los docentes, a la señora directora, que es mi hermana, y bueno, a todas las autoridades presentes y a ustedes, por supuesto, que espero que esto les quede grabado, que no se olviden de Malvinas. Eso siempre les digo, donde vayan tienen que hablar de Malvinas. Si conocen un excombatiente, hablar con el excombatiente, preguntarle dónde estuvo, qué hizo, cómo le fue. Tienen que preguntarle, hablarle, conversar. Entonces el muchacho, el excombatiente se siente bien y bueno, así estamos. Gracias, gracias, gracias.